Bienvenidos una vez más a este espacio de discipulado, donde estamos haciendo uso de este manual titulado Carácter de Cristo en su segunda fase, escrito por el pastor apóstol Edgar Ortuño, el cual es nuestro pastor principal, que a través de estos temas nos enseña y nos ayuda a poder tomar las decisiones en nuestra vida y formar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. En esta oportunidad quiero tomar el siguiente tema, el poder de la fe. Este tema es tan poderoso en la vida de un creyente porque en Dios todo lo hacemos por fe. Romanos capítulo 4, versículo 17, como fundamento de este tema, dice el siguiente pasaje. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe es una de las cualidades centrales de la vida de un creyente. Cuando usted experimenta la fe por medio del creer lo que Dios puede hacer en su vida, usted se dará cuenta que está entrando a una vida diferente y sobrenatural. Para esto, la fe siempre ha sido la marca de identificación de los discípulos de Jesús. El arrepentimiento sin fe en Dios no tiene ningún valor. Es por fe que nacemos a una vida nueva y recibimos la salvación. La fe significa una total y completa dependencia de Dios. Pero definamos qué es fe. Acompáñenme en esta parte del tema para entender qué es la fe y cómo nosotros podemos recibir esta fe en nuestra vida. La fe es tener una firme convicción o persuasión concreta basada en oír palabras que salen del corazón de Dios. Es confiar absolutamente, incuestionablemente en cosas que aún todavía no se ven físicamente. La fe se recibe y actúa en el presente y no en el futuro. Es un acto de obediencia en respuesta a la voz de Dios y se expresa primero en escuchar la voz de Dios, obedecer a esa voz que nos está hablando y tomar una acción en respuesta a lo ordenado. Entonces, mire, la fe es una completa dependencia de Dios. En todo este tiempo de su vida que usted le sirve a Dios, quizás que usted cree en Dios, usted va a escuchar muchas direcciones que Dios le va a dar, incluyendo en el tiempo de su estudio de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Usted verá que Dios le irá hablando a tomar decisiones específicamente por fe. Y la fe es mostrarle a Dios que dependemos completamente de Él, confiando en su palabra. Veamos también en esto clases de conocimiento. Vamos a ver dos tipos de conocimiento que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida. Primero, está el conocimiento de los sentidos o conocimiento natural. Usted ha sido creado cuando fue gestado y vino a este mundo de manera natural. Usted se dará cuenta que vino con los 5 sentidos listos para ser desarrollados y ayudarle a usted a percibir todo lo que le rodea de manera natural. En esto podemos ver que el conocimiento natural que el hombre adquiere a lo largo de su vida viene por medio de los sentidos naturales. En pocas palabras, los 5 sentidos naturales que usted conoce, que componen todo lo que le ayuda a percibir lo que está a su alrededor, le ayuda a tener y adquirir conocimiento para que usted tome las decisiones correspondientes. Pero en esto también Dios nos provee de un conocimiento espiritual.
espiritual. Y este conocimiento espiritual es instantáneo. Se recibe en los sentidos de nuestro espíritu, impartido por la revelación de la palabra de Dios y la persona del Espíritu Santo. Se describe como sabiduría de Dios porque viene de Él. También es considerado como revelación y acceso a los misterios de Dios. Es importante notar que ninguna persona puede ir más allá de la revelación que ha recibido. Esa revelación viene al espíritu y no a la mente. Entonces, usted puede adquirir conocimiento natural a lo largo de su vida, experiencias de conocimientos naturales en su vida por medio de los 5 sentidos. Pero para que usted adquiera conocimiento espiritual, usted necesita acudir a sus sentidos espirituales. Para esto, usted debe motivar a su corazón a buscar a Dios y empezar a conocerlo. Veamos algunas bases de la fe en nuestro corazón. La fe descansa sobre 4 fundamentos sólidos. Número 1, la naturaleza de Dios. Cuando tenemos el conocimiento revelado de quién es Dios, podemos descansar en sus promesas y en lo que Él es. Cuando usted conoce quién es Dios para su vida, usted va a poder descansar en su fe. Usted va a poder creerle a Él sin lugar a la duda. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Mire cómo Dios opera mediante su palabra para ayudarnos a entender que es Él quien se compromete con nosotros para ayudarnos en todo lo que pidamos con fe. En esto veamos algunas de las características o de las naturalezas de Dios para su vida. Primero, Dios, una de las naturalezas de Dios es que Él es omnipotente. Él es omnipotente, es omnisciente y omnipresente. Quiere decir, Él está en todo lugar, Él lo puede hacer todo y Él lo conoce todo. Por eso usted puede descansar creyendo que Dios lo va a hacer cuando usted le crea a Él. También Dios es inmutable. Dios no es hombre, es eterno, es santo, es infinito, es autosuficiente, es sabio, es soberano, es incomprensible, es inescrutable, es recto y justo, es veraz, es luz, es bueno, es misericordioso, está lleno de gracia, es fiel y no miente. Entonces, mire toda la naturaleza de Dios revelado a su vida. Usted puede confiar en Dios por medio de la fe, creyendo de que Él no lo va a defraudar. Otro de los fundamentos que le mencioné, de los 4 que le mencioné, son la obra y las promesas de Cristo. Jesús dio testimonio del Padre. Cuando vemos a Cristo Jesús, podemos creer que todo lo que hagamos como Él lo hizo, va a suceder en nuestra vida. Su fe está fundada en la obra y las promesas de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús nos mostró por medio de sus obras, por medio de sus palabras, que Dios nuestro Padre nos va a escuchar y atenderá nuestros asuntos, pues crea que así será hecho. También la fe descansa o se fundamenta en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera y no cambia. También nuestra fe se fundamenta y se activa por la autoridad en el nombre de Jesús. En el libro de Hechos capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le digo al paralítico, levántate y anda. Su fe está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Él dijo antes de ascender al cielo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre profetizarán, en mi nombre. Si usted cree que Dios puede hacer algo en su vida, vaya delante de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret y Dios responderá a su oración. ¿Qué importancia tiene la fe en nuestra vida? Veamos esta parte vital para nuestro diario vivir. La fe es el instrumento para conectarnos a la vida y ambiente de Dios. Nos mantiene en el ámbito de la eternidad y lo sobrenatural. Es importante que su fe, ¿por qué? Porque es el instrumento, lo va a conectar con Dios, le ayudará a conocer a Dios en su esencia sobrenatural. También es importante la fe porque Dios honra la fe. También la salvación es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que no procede de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso usted, toda decisión que tome en Dios, hágalo con fe. Toda oración que usted haga a Dios, hágalo con fe. Usted va a estudiar la palabra de Dios, hágalo con fe. La fe es importante porque el justo vive por fe. Es el elemento fundamental de la oración para recibir respuesta. También la fe es importante porque es la manera de materializar lo que declaramos y lo que pedimos en oración. Es la manera como recibimos respaldo en el ministerio y en el servicio. La fe nos quita los temores y nos protege. La fe es representada en la palabra de Dios como un escudo de protección. Cuando usted tiene fe en Dios, Él lo va a proteger. Es más, el salmista David, el rey David, dice que Dios es nuestra defensa, es nuestro protector, nuestro escudo. Por eso, cuando usted cree en Dios, pese a los procesos y dificultades que puedas estar pasando, tu fe actúa como protección a tu vida. El enemigo no tocará tu casa, no tocará tu salud, tus finanzas, tu familia. Estarás protegido porque Dios se agrada con tu fe. ¿Cuáles son algunas clases de fe? Veamos algunas clases de fe que usted puede identificar en su vida. Tenemos la fe natural. Es la que toda persona tiene. Cree en cualquier cosa. Esa es la fe natural. También podemos ver la fe de conducta. Es la actitud con la que una persona obra de buena fe. También está la fe salvadora, que es la fe común en Dios, para que usted y yo seamos salvos por medio de recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador una vez nos arrepentimos. Está también la fe ministerial, la fe como un don. Podemos ver también una clase de fe llamado poca fe, fe muerta, fe fingida, pequeña fe, gran fe. ¿En qué clase de fe usted está actuando? Usted puede identificarse por medio de las menciones que acabo de hacer. Ahora, vamos a lo importante. Ya hemos entendido qué es la fe, cómo viene, qué clases de fe podemos ver, cuál es la importancia que viene la fe, en qué está fundamentada nuestra fe. Ahora sí, veamos cómo recibimos la fe. Anote esta parte porque usted necesita recibir fe en su corazón. Primero, la fe viene por escuchar las promesas
de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más usted escuche la palabra de Dios, ya sea en una iglesia o en un discipulado como este o en alguna otra plataforma donde puedas encontrar predicaciones o palabras o estudios de la Biblia, usted puede aprovechar esos momentos para seguir edificando su fe. Como también usted puede agarrar una Biblia y si no la tiene en mano, usted puede adquirir una Biblia en cualquier librería cristiana y estudiar la palabra de Dios. A medida que usted va leyendo las promesas de Dios, su fe va manifestándose en su corazón. Usted va a recibir mayor porción de fe. También podemos recibir la fe por medio de meditar en la palabra recibida en cuanto a nuestra realidad. También podemos creer la palabra recibida. No es lo mismo creer que optimismo. Recuerde, usted no puede demandar o recibir o experimentar lo que no cree en Dios, porque Dios no bendice la incredulidad, Dios bendice la fe. Por eso usted, una vez reciba la palabra, créalo. No solamente se goce de ella, no solamente sea optimista en esto, sino créalo. Dios le llama a creer en su palabra. También recibimos la fe por medio de hablar la palabra, confesar y declarar la palabra, accionar y actuar sobre la palabra. Muchas veces en esto, cuando usted está accionando y está actuando sobre la palabra por fe, muchas veces usted va a hacer el ridículo o también va a parecer un loco ante la incredulidad. Pero como alguien dijo por ahí, los locos logran más que los no locos. Entonces, cuando usted cree en la palabra de Dios, usted va a hacer locuras, hasta va a ser criticado por lo que hace. Pero no se preocupe de ello. Si usted cree en Dios y lo que está haciendo en fe está dentro de la voluntad de Dios, aunque le llamen loco, usted va a recibir esa bendición. Y bueno, vamos a ver también cómo desarrollar la fe en nuestras vidas. Primero, que Dios inicia con una medida de fe en nosotros. La Biblia enseña que cada uno de nosotros hemos sido otorgados o hemos sido impartidos con una medida de fe. Entonces Dios empieza entregándote una medida de fe para que la empieces a trabajar. Segundo, la fe se desarrolla mediante creer o por medio de creer en las promesas de Dios. Cada vez que usted va practicando el creer la palabra de Dios y aplicarlo a su vida, usted estará creciendo en fe. Por la obediencia a la palabra de Dios. También es otra de las maneras como nosotros desarrollamos nuestra fe. Recuerde, y quiero hacer un ejemplo en esto para poder entender mejor. La fe es algo similar como un músculo. Alguna vez que usted tal vez ha tenido el ánimo de poder formar su cuerpo, hablo en el sentido natural, de repente usted vio o se inspiró en algún deportista, algún fisiculturista o algún personaje de inspiración para usted, ¿no? Y usted dijo, quiero tener ese cuerpo. De repente, para empezar a llegar a ese objetivo, usted empieza creyendo que lo puede lograr. La fe es algo similar. Como ese músculo necesita ser entrenado, necesita ser trabajado, necesita inversión, necesita practicarlo repetidas veces para que pueda crecer y que el día de mañana usted no tenga desilusiones,
sino que por medio de esas experiencias usted tenga la firme convicción de que creer en Dios es lo mejor que usted puede hacer. Entonces, cuando usted empieza una rutina de ejercicios, a la primera no va a haber resultados. Usted va a ver que el cuerpo sigue igual, no baja de peso. Pero si usted es constante en esa rutina de ejercicios y de dieta, usted verá que los cambios serán notables a lo largo del tiempo. Usted verá que mientras va perseverando en esa rutina, en esa forma de vivir, en ese hábito o en esa cultura de vida, usted verá que sí puede lograr el objetivo que usted se trazó. De la misma manera, la fe trabaja así en nuestra vida. Es como un músculo. Hay que darlo forma, hay que trabajarlo, hay que ponerlo en práctica para que se fortalezca y el día de mañana sea tu mejor instrumento para poder desarrollar lo sobrenatural de Dios en su vida. También la fe se puede desarrollar por el ejercicio constante en una determinada cosa, lo que le acabo de decir. Usted sea constante, ejerza fe de manera constante, conviértalo en un ejercicio sobrenatural en su vida y usted mismo verá que su fe va a actuar de acuerdo a la medida en cómo usted la desarrolla. Veamos para finalizar para ya ir finalizando algunas operaciones de la fe. La fe trae la eternidad a la hora. Quiere decir, la fe atrae a Dios a nuestras vidas. La fe creadora llama las cosas que no son como si fuesen. Según Romanos capítulo 14, 17, nos está enseñando el apóstol Pablo que la fe es creativa, que debemos declarar esa palabra con fe, creyendo que o llamando a las cosas que no son como si ya estuvieran en nuestras manos. La fe para sanar. Otra operación de la fe es que puede sanar el alma. La fe también puede actuar como una ofrenda. La fe para sanidad física, la fe para ser fructífero en el ministerio, use fe para prosperar. Entonces, aplique su fe, la medida de fe que Dios le ha dado, aplíquelo para todas estas áreas que usted necesita, para sanar el alma, para ofrendar, para sanidad, para recibir sanidad física, para ser fructífero y para prosperar. Veamos los enemigos de la fe. En esto, tenga mucho cuidado en no pisar la trampa que el diablo le pueda poner en su fe. Para esto voy a dar algunos puntos importantes donde usted debe tener cuidado y ser responsable de no cometer estos errores para perder la fuerza de su fe. Los enemigos de la fe son los siguientes. La duda. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La duda es un peligro de su fe. Si usted duda en lo que está creyendo, obviamente usted le está quitando la fuerza a su fe. Otro enemigo de la fe es el temor. Usted no tenga miedo a lo que está haciendo. Confíe, créale plenamente al Señor para no desvariar. Otro enemigo es la incredulidad. Es endurecer nuestro corazón y decir que Dios no existe o Dios no puede hacer tal cosa. Nunca inhabilite a Dios en su vida. Créale. Otro enemigo es la desobediencia. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, usted está siendo rebelde ante el Señor y por ende usted está inhabilitando su fe, quitándole la fuerza a su fe. El racionalismo, el espíritu de Grecia y la religión son enemigos de nuestra fe. Tenga cuidado de estos enemigos para que su fe no se debilite.
al contrario, su fe se fortalezca. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema, el poder de la fe. Yo le animo a que usted desarrolle su fe escuchando más y más la palabra de Dios, creyendo en sus promesas y haciendo de la fe un ejercicio diario para ejercer y fortalecer fe en su vida. La próxima clase estaré enseñando acerca de la cena del Señor, un tema muy importante de pacto, porque usted va a aprender a hacer pacto con Dios a través de este tema. Así que no se desconecte de esta clase, de este medio y esta oportunidad de aprendizaje. Continúe con nosotros. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima clase. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y quieres hacer llegar una siembra especial o una donación voluntaria a nuestro Ministerio Centro de Vida Global La Paz, te invitamos que escanees el QR en pantalla para posteriormente orar por tu vida. Toda donación que usted haga llegar es para ayudarnos a extender el reino de Dios a través de estos discipulados. En este momento, permíteme orar por tus necesidades y bendecir tu siembra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo toda semilla que hoy tus hijos depositan delante de tu presencia. Declaro que tú desatas gracia y favor sobre sus vidas y que toda semilla que ellos pongan delante de ti prospere al 60, al 80 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu donación. Que Dios te bendiga.